Este es el bar de mi amigo Carlos, el Caballero La Cepa, donde he pasado, paso y pasaré muy buenos ratos, tomándome una copita de fino, tomándome una chapita, disfrutando de los placeres de la vida, cultivándome y paladeando lo bueno, como cualquier buen andaluz que se precie, ¿Me acompañáis? ¡Surde! ¿Dónde vas, oh? Manuel, rediós. O sur de Manuel. Aquí mi amigo Carlos y aquí una copita de fino. Su olor, su color y su buqué delatan su noble origen. Las barricas del puerto de Santa María, donde solo se puede ser dos cosas, señorito o caballo. Y con todos los respetos, yo prefiero lo primero. Va por ustedes. Carlos, esto está sin escanciar, Dios. Escánciamelo, a ver si es palma. Por favor. El vino generoso requiere de mucho cariño y de mucho arte al ser servido. Cualidades, claro está, que son muy apreciadas por un buen andaluz. Esto sí que es un fino como Dios manda, Carlos. Al cielo con ella. ¡Ea! ¡Surde! ¿Échate otro o esperamos? Manuel, Carlos, llámame Manuel. O sur de Manuel. Que no tiene sensibilidad. En corto. Y manda balón al área, hombre. Todo andaluz que se precie tiene que saber disfrutar con los equipos de fútbol de su tierra. Dígase el Betis, el Sevilla, el Málaga, el Cádiz, el Recre, el Tomelloso. Sí, andaluz, surde, y es de León. Calla la boca, Fatu. Como iba diciendo, todo buen andaluz que presuma de ello tiene que saber disfrutar con los espectáculos de su televisión y de su tierra, El cantejondo, las bulerías, las chirigotas, los concursos de cofradías, los toros, Pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, con el fútbol. Oye, surde, así en día da falta de ver televisión de Andalucía. No podemos ver el partido del Sporting. ¿Con quién juega? Con Tenerife. Bueno, vale igual, porque también viene el sur, ¿no? Madre. Que de vez en cuando hay que saber contemporaneizar, así, con elegancia andaluza. ¡De mi madre! ¡Oye! ¡Arranca ahí la pierna, hombre! ¡Siempre estamos igual! Todo andaluz que se precie sabe que la piedra angular de su cultura, sin la cual esta no tendría ningún sentido, es la música. El flamenco, el cantejondo, la fulería, el cante, vuelvo a repetir. Esos cantantes que se juegan la vida en una nota, que se entregan como peces epilépticos al borde del mar, como trapecistas sin red que se entregan a una muerte segura. Oye, surde, ponemos a Vicente Díaz el Presi o la Pastorina. ¡Callarás! ¿No ves que estoy hablando para la tele? Como les decía, la música. Pero no solo de arte vive el hombre. Y el andaluz, por ende. Todo andaluz que se precie tiene un exquisito paladar, Ese jamón de jabugo, esa tortilla de camarones, esos flamenquines. La fabada. ¡Hostia, la fabada, Carlos! ¿Con pango o con almejas? ¿A ti cómo te gusta más? No está mal con almejas. ¡Ay, el paladar! Ponme una tapita de caracoles, picha, o de escargot, que le dicen los franceses. ¿Y es lo que hay? Anchoita con queso, que también está bien. ¿Tienes un poquillín de salsa de cabrales para pasarlo mejor? De cabrales no, de afogar piti. ¡Hijo! ¡Qué arte tiene! Antes de irme...